Con Yehude Simón Munaro, candidato del Partido Humanista Peruano, con quien vamos a desarrollar un segundo bloque de preguntas de repente un poco más personales. Vamos a comenzar, ¿qué le parece?, con unas fotografías que le traerán seguramente recuerdos. Ese es su padre. Ese es mi padre, ajá. ¿Él era palestino o era...? No, él nació en Begala, en Palestina. Nació en Begala y se vino al Perú como consecuencia del término de la Segunda Guerra Mundial. Y llegó acá y conoció a mi madre, que es de origen italiano. Italiano. Muy guapa su madre. Sí, era muy linda. ¿3 hermanos tiene usted? 4 hermanos. 4 hermanos. ¿Todos hombres? 3 hombres y una mujer. 3 hombres y una mujer. Está casado con Nancy Valcárcel y me comentaba, tiene 4 hijos. ¿Y cuántos nietos? 7 nietos. Bueno, usted estudió en los colegios, me dicen, Santa Teresita, Santo Toribio, Mogrovejo y Manuel Pardo, ¿no? Así es. Los secundarios en el Manuel Pardo. Manuel Pardo, ¿no? De Chiclayo, ¿no? Exacto. Usted es veterinario originalmente. Sí, yo estudié primero medicina veterinaria, tengo estudios de sociología no concluidos, estudios de derecho concluidos hasta bachiller, y tengo un doctorado en ciencias en administración, ¿no? ¿Cómo es esa vocación de veterinario? Esa vocación de veterinario tiene su historia, porque yo fui uno de los mejores alumnos del colegio Manuel Pardo, y mi vocación era para ser médico. Pero los sacerdotes querían que yo sea sacerdote, porque también tenía media vocación de cura. ¿no? Conseguí una beca, pero en ese tiempo, pues, para que tú viajes al extranjero era casi un sacrificio bárbaro. Los padres, ¿no? Y sobre todo los palestinos, los árabes, nunca se separan de los hijos. Entonces, bueno, no me dejaron ir, se perdió la beca. Mi madre quería que yo estudie derecho. Como buena parte de las madres. Sí, y yo por castigarlos estudié medicina veterinaria. En realidad fue ¿qué cosa es lo que más los puede enojar? Me enojó. Y terminé una profesión que es muy linda, por supuesto, es una profesión que me dio mucho contacto con el pueblo, con el campesinado. Las cosas nacen. Cuando yo estaba en secundaria en el colegio Manuel Pardo, frente a mi colegio, o muy cerca de mi colegio, había lo que se llamaba Yasser Arafat, existía un asilo de ancianos. Entonces, de niño yo de joven me iba a conversar con los ancianos. Entonces, mi contacto con los ancianos olvidados, el contacto con los campesinos como médico veterinario, fue formando en mí una formación rural y campesina, ¿no? Claro, entonces usted tiene por ese lado una vocación, digamos, originalmente contestataria. Había cuando usted me narra esta relación con sus padres, que por lo general entiendo fue muy buena, había un germen contestatario. Con mi padre la relación fue maravillosa, solamente en el tema de estudios fue complicado. Estoy tratando de llegar a su vinculación con la izquierda, de todas maneras, que viene desde este lado, otra vez humanista, ¿no? Usted estaba pues muy ligado a un sector de la iglesia, de hecho, con esta cuasi vocación sacerdotal, ¿no? Que no se desarrolla. ¿Cómo llega a la izquierda y cómo se involucra en Izquierda Unida? Usted es parlamentario en la primera mitad de los 80. Yo te comento, termino mis estudios primarios, secundarios, universidad en Lambayeque, a quien aprovecho para darle un saludo a todos los lambayecanos. Me dieron todo, les debo mi vida, y me dedicaba a enseñar en la universidad. Y yo me casé con Nancy, que la conoces. Me dedicaba a investigación, clases en la universidad y en mi casa, nada más. Pero siempre me elegían de algo. De repente me eligen como presidente de la Federación de Docentes. Yo solamente me he dedicado a estudiar ciencias y algo de poesía porque me gusta la literatura. Y cuando me eligen como presidente de la Federación de Docentes, ahí sí yo tengo que prepararme, ahí comienzo a estudiar sociología. Porque ahí sí el tema era mucho más complicado. Una cosa es hablar de H2O y otra cosa es hablar de socialismo, de capitalismo. Y por supuesto, cuando hablamos de sociología en esa época, hablamos de una carrera de izquierda, básicamente. La sociología nace casi en el marxismo, como disciplina. Así es, ¿no? Y me van a visitar. Me visita gente de Izquierda Unida. Alfonso Volantes me dice: quiero que seas parte nuestra, sin militar en ningún partido, porque Alfonso Volantes no tiene ningún partido. Y allí es donde formo parte de Izquierda Unida. Como secretario general me nombran me nombran presidente de los docentes, presidente del Frente de Defensa de Lambayeque, presidente de la Federación de Estudiantes de Lambayeque, después trabajo en la Federación de Lima. Entonces ahí viene mi contacto con la izquierda. No era radical la izquierda, no era radical yo,
hasta que se radicaliza. me radicalizo, claro que sí, me radicalizo. ¿Cuál es el punto de quiebre de esa radicalización? El punto de quiebre, te lo cuento porque casi no lo conoce nadie. El doctor Alfonso Barrantes me pide que visite a los presos de Izquierda Unida que estaban en el penal de Lurigancho, que no eran ni de Sendero ni de... Pero estaban acusados por ser senderistas. Estaban acusados de subversivos, pero ellos no vivían ni con Sendero ni con MRTA porque eran dirigentes sindicales, populares, y a veces agarraban a todo. Pero por lo general las acusaciones estaban vinculadas a Sendero. Por lo O sea, claro, estaban mal o bien, o mal. Los de Sendero los odiaban. No sabemos, por supuesto, la cantidad de asesinatos de dirigentes de izquierda en una posición maximalista como la de Sendero. Lo que le pregunto es si las acusaciones estaban vinculadas por lo general a Sendero, de repente de manera equivocada. Puedo decir que ahora en este momento no lo recuerdo, pero lo que sí sé es que lo acusaron de terrorismo, incluyendo algunos dirigentes de la CGTP por las huelgas y cosas, y ellos me agarraron mucho cariño a los presos, y le agarraron mucho, y bueno, querían mucho a su partido porque no pertenecía a ningún partido. Sucede de que esta huelga dura buen tiempo, huelga de hambre. Nosotros vamos a hablar con el presidente García en su primer periodo para hacer la diferencia. Oiga, estos no son ni Senderos ni la MRTA, son gente de Izquierda Unida, no tiene que ver nada con el terrorismo, y lo que planteamos era que se agilicen los procesos, los juicios, para que puedan salir. Lamentablemente no se hizo muy poco, y entonces ahí viene mi, no rompimiento, pero mi crítica al doctor Alfonso Barrantes. Además, yo he sido formado por Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes está en mi casa, ahí está en su casa, era uno de sus hijos, un congresista Arroyo. Pero ¿le parece a usted que le faltó a Barrantes? Claro, porque yo cometí un error, pero porque no entendía mucho el tema de Barrantes. Cuando era casi la Navidad, me voy al penal y los de Izquierda Unida me piden que ellos van a levantar su huelga, su paro, pero que le pidan al doctor Alfonso Barrantes que lo visite. Alfonso Barrantes es el alcalde de Lima, entonces yo me voy muy contento. Yo nunca había pasado una Navidad fuera de mi casa y en ese momento la podía pasar. ¿Y Barrantes no estaba dispuesto a identificarse o a que lo identifiquen como alcalde de Lima con una situación? Exactamente. Entonces Alfonso me dice, ¿cómo se le ocurre? Me dice que yo voy a ir al penal. Tenía razón, yo no lo entendí. Porque si Alfonso Barrantes hubiera ido al penal a visitar a los presos de Izquierda Unida, había dicho que Alfonso Barrantes... Lo despellejaban en la prensa. Sí. Ahora, ya sabemos el resto de la historia. ¿Usted pasó cuántos años en la cárcel? 9. 9 años, ¿no? Y 10 meses más o menos. Acusado de estar vinculado puntualmente al asesinato de un dirigente sindical. No, para nada. A mí me decían que había hecho apología a la subversión. Y tenía un movimiento que se llamaba Patria Libre, que decían que era el brazo legal de la MRTA, pero resulta que detienen a 12 personas, 11 salen en libertad, todos dirigentes y menos yo. Pero hay un momento que hay una vinculación con un homicidio de un dirigente sindical, que eso no se llevó a juicio en ningún momento. No tuvo nada que ver con el juicio. Para nada, porque además ahí hubo una carta hecha por una persona que después ya sé quién es y no lo voy a decir, pero que llevó a la DINCOTE diciendo de que que había sido uno de los que habían planificado. Al día siguiente yo me voy a la DINCOTE y me dijeron, pues si nosotros no estamos investigando nada. Claro, una sentencia de 9 años, ya sabemos cuál fue la historia. ¿Qué aprende una persona que pasa 9 años en la cárcel para ser presidente de la República? La cárcel en ese momento era el Perú. Usted encontraba gente de Sendero, sí. Encontraba gente de la MRTA, sí. Encontraba de todo. Encontraba narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pero encontrabas no 5, no 10, sino más o menos entre 200 y 300 gentes que venían del campo y algunos alumnos de la universidad que eran absolutamente inocentes. Tú entiendes ahora por qué el mundo andino es resentido con el mundo costeño. Porque bastaba que vean a alguien con facciones andinas y lo metan preso. Yo soy testigo de eso. El padre Lancier es testigo de eso. El ex defensor del pueblo Jorge Silva Santisteban lo es. Y el propio ministro del señor Fujimori, el expresidente Fujimori Olvera. Entonces metían gente así. Pero sin embargo usted no se radicalizó más en la cárcel, o no persistió en su radicalización a pesar de circunstancias así, que probablemente a gente con otra formación política lo hubiera radicalizado más, o insistir. Vemos lo que pasa muchas veces precisamente con gente de Sendero Luminoso, que la cárcel no les mueve, y precisamente ver ese tipo de situaciones colabora a eso. Yo creo ¿Cuál fue el vuelco ahí? El vuelco fue que dos cosas importantes. Cuando me sacaban de la carceleta rumbo al penal,
me acordé de Fusic, al pie del patíbulo, y yo veía cómo la gente corría muy temprano a su trabajo, y yo estaba yéndome a la cárcel, y yo decía, yo lucho por ellos, mis sentimientos están por los pobres, y nadie me mira. Entonces, esa fue una primera reflexión. Y la segunda reflexión fue al cabo de 2 años, y miraba al país y veía cómo el presidente Fujimori tenía mucha aceptación, y cómo los pobres apoyaban, claro, gracias al programa social que daba, ¿no? Un poco te doy pescado y no te doy la caña, en fin. Y además se había logrado la pacificación, que era importante. Entonces, de repente dije, oye, si volteo la cara, veo que no he conseguido nada. O sea, no me entendieron. Muy interesante. Quiero terminar con otra experiencia, porque todo es para entender qué pasaría si alguien como Yehudy Simón llega al poder. Otra experiencia muy difícil que le tocó vivir fue Bagua. Los periodistas que tenemos más o menos memoria y cubrimos en ese momento el tema, sabemos que no fue algo de un día para otro. En su caso, usted estuvo tratando de arreglar el problema como primer ministro. Evidentemente, bueno, la consecuencia política fue que usted salió del premierato. Pero lo cierto es que usted estuvo tratando de aguantar la situación, de encontrar algún tipo de entendimiento. ¿De qué le sirvió eso si hablamos del Perú actual? Por supuesto fue una tragedia la que ocurrió, pero habiendo participado en las negociaciones antes, tratando, y también, claro, me imagino yo, enfrentando esa especie de tosudez, ¿no?, en determinadas posiciones, ¿qué le enseñó eso? Yo creo que los hombres tenemos a veces que tomar decisiones firmes, y yo fui un poco débil de repente en no tomar mis propias decisiones. O sea, ¿débil en qué sentido? Creí mucho en el diálogo con el señor Pizango, que en ese caso era el vocero, y cometí el error de no hacer lo que siempre hacía yo. Cuando yo asumí la presidencia del Consejo de Ministros, todo el sur estaba paralizado. Y caminé y logré pacificar todo. Cuando llegue este caso de los hermanos de los pueblos primigenios, o los pueblos nativos, originarios, ya había habido un problema antes, que no nació conmigo. Todos esos decretos estaban en el Congreso de la República, y entonces lo que hice fue primero reconocer a Pizango, poner a todos los ministros para que puedan ver sus problemas, y segundo, convencerlo de que me diga cuáles son los artículos que ofendían a los pueblos originarios para sacarlos. Pero cometí el error de solamente creer en Pizango. Es el problema siempre de la interlocución. Yo lo que tenía que haber hecho es irme como siempre iba y conversar con todos los sapos. Muy interesante, muy interesante. Bueno, Yehudy Simón, candidato del Partido Humanista Peruano, nos ha acompañado. Podríamos hablar otra media hora más seguramente, pero bueno, hemos trazado algunas pinceladas de lo que pues sería no solamente su plan de gobierno, sino también el carácter, ¿no? El carácter de quien finalmente se pone frente a la primera magistratura. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Esta noche. Suerte en esta campaña. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos el próximo domingo con elecciones 2016, propuestas presidenciales. Síganos por las redes sociales, síganos por Radio Nacional en transmisión simultánea con TV Perú. Muchas gracias por estar con nosotros.